Y en tercer lugar, la tercera cosa que encontramos en este pasaje es que somos un pueblo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que somos un pueblo enviado. Somos un pueblo enviado. Amén. Primero, somos un pueblo escogido. Segundo lugar, somos un pueblo santo. En tercer lugar, somos un pueblo enviado. Pueblo escogido, pueblo santo, pueblo enviado. ¿Qué significa esto? Que somos un pueblo enviado. Ahí está clarito. Somos enviados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted fue llamado, no se olvide nunca, usted fue llamado de las tinieblas a la luz admirable. Usted fue llamado de ahí. Usted estaba en las tinieblas. Usted estaba en el mundo de las tinieblas. Y aunque usted pensaba que estaba lleno de luz, no, usted no estaba lleno de luz. Por eso la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, refiriéndose al enemigo, a Satanás, ha cegado los entendimientos de las personas para que no entendiesen la verdad revelada de Dios. Estábamos en las tinieblas. Antes estábamos en las tinieblas. Y yo quisiera que usted por un segundo pensara, ¿dónde estaba yo antes de conocer a Cristo? Sí, es verdad, estaba en las tinieblas. No necesita usted decir, bueno, yo estaba viviendo en una perdición total. No tiene que decir eso. No tiene necesariamente que decir, bueno, no, yo estaba en la cárcel, o yo tuve muchos problemas legales, o tuve muchos problemas de tipo moral. Como alguien una vez me dijo, yo inventaba pecados. Quizá no llegó a ese extremo, pero sea donde hubiera estado usted. Y no importa incluso cuán moral haya vivido, usted necesitaba la gracia de Dios en su vida. Y acuérdese que esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era un hombre religioso, un hombre fiel, un hombre de una altura moral tremenda. Pero a ese hombre, el Señor Jesús cuando lo encuentra le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. No importa, y eso lo mismo le dice el Señor hoy. Él mismo sigue diciendo a todo hombre, a toda mujer, y a lo largo de la historia de la humanidad, Él sigue diciendo, y desde el cielo sigue sonando su palabra, tienes que nacer de nuevo. Hermanas y hermanos, antes estábamos en las tinieblas. No importa cuánta luz parecía que teníamos, estábamos en las tinieblas. Pero ahora estamos en su luz admirable. No es cualquier luz, es una luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted que conoce a Jesucristo, ahora que usted ha salido, ahora que usted es pueblo escogido, ahora que usted es un pueblo santo, ahora usted está llamado para anunciar las virtudes. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel. Aquí está el propósito. No es solamente ser un pueblo escogido, no es solamente ser un pueblo santo, no es solamente ser un pueblo adquirido por Dios. Eso tiene una finalidad. La finalidad es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y esto es lo que no estamos haciendo muchos de nosotros. ¿Saben, hermanas y hermanos? Muchos cristianos, y esto revela las estadísticas de las iglesias, muchos cristianos no están actuando como pueblo enviado de Dios. Es verdad que son buenos cristianos, buenos hermanos, fieles al Señor, fieles a la iglesia, colaboran con la iglesia y son excelentes hijos de Dios, pero ¿saben? No están siendo enviados. Y Dios nos llama. Pensemos, hermanas y hermanos, hay 6.000 o 7.000 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Un tercio de esa población mundial cree en Jesucristo. El otro tercio de la población mundial ha oído de Cristo alguna vez en sus vidas.
población mundial que todavía no saben quién es Jesucristo. Y usted dirá, sí, en pleno siglo XXI, con la era de la cibernética y la información y las comunicaciones, sí, con todos esos avances tecnológicos en las comunicaciones, todavía hay un gran sector de la población mundial, hermanos, que no conoce a Jesucristo. Yo tengo datos estadísticos, cifras estadísticas que revelan que hay un mundo enorme de creyentes, de personas que todavía no han escuchado de Jesucristo. ¿Y qué está esperando Dios para su iglesia? Dios está esperando que ese pueblo de Dios, amén, que ese pueblo santo vaya a predicar el Evangelio a todas esas personas que todavía no conocen. Y algunos de ellos quizá son personas con quienes nosotros compartimos durante la semana en un centro de trabajo, o son algunos propios amigos a quienes queremos, familiares quizá algunos. Entonces, hermana y hermano, usted ha sido escogido por Dios, usted ha sido escogida por Dios, usted es parte del pueblo santo de Dios, pero su objetivo es para que anuncie la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La nuestra no es una posesión para nuestro propio bien. Somos comisionados por Dios a proclamar de sus poderosos actos, a hablar cuán grande es Él, a hablar lo que Él es. No tiene usted que ser un teólogo para hablar del Señor. Hable lo que Dios ha hecho en su vida. Hable lo que es la paz de Dios que está en su corazón, que la gente mire. Compartía un superintendente general en la asamblea que tuvimos, estaba en el Medio Oriente, ustedes saben lo que significa eso. Estaban visitando las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, claro, son restos lo que queda. Y el turista que estaba guiándolos le toma del brazo a uno de los misioneros de nuestra iglesia y lo lleva detrás de un muro y le dice, yo quiero hablar con usted. Así lo llevó, le dijo, pero esa cara, le dice el turista, el guía del turista. Sí, es mi cara, le dice. No, pero hay algo que yo veo en su cara. Le dice, ¿y qué ve? Yo veo paz. Yo quiero tener eso. Y él le dice, esta cara y esta paz lo pone el Señor. Era un musulmán la persona que estaba preguntando por esa paz. Hermanas y hermanos, la gente no tiene paz. Yo puedo hablar con gente de distinta índole. He tenido compañeros aquí en una universidad que estudié aquí en Chile, haciendo un programa de doctorado. Y uno habla con esa gente. Son gente culta, son gente educada, gente realizada. Pero ¿saben, hermanos, lo que no tienen? Es paz. No hay paz en sus corazones. Hay un profundo sentido de desolación. Hay quienes se preguntan, ¿y esto para qué? Me decía eso un académico de la Universidad de Chile. Decía, mire, todo esto lo que he logrado, todo esto lo que he alcanzado, y me pregunto, ¿y para qué? Estoy en el final de mis días y me pregunto, ¿y todo esto, y para qué? Hermanos, solo Cristo puede traer paz al corazón. Y eso es lo que dijo Romanes, un famoso científico. Toda la gloria material que alcancé, todo el éxito, toda la fama y toda la fortuna no era sino un elegante traje cubriendo a un hombre que se moría de hambre. Y concluyó diciendo que solo la presencia de Dios en su alma le dio la verdadera paz y el verdadero sentido a la vida. Usted ha sido llamado, ha sido escogido por Dios, según Pedro. Usted es un pueblo santo, pertenece al pueblo santo, al pueblo apartado. Ser santo es un pueblo apartado para Dios, pero su finalidad, lo que usted tiene que hacer ahora para adelante, los años que Dios le dé sobre esta tierra, no sé cuántos años Dios le dé, pero los años que Dios le dé sobre esta tierra es para que usted anuncie las virtudes de aquel
que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios. Es muy probable que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de la conversación que tuvo con Nicodemo, como se encuentra en el Evangelio de Juan. Pedro obviamente había llegado a abrazar la pasión de Jesús por los perdidos. Pasión por los perdidos. Pasión por los perdidos. Y yo me pregunto, ¿hay pasión por los perdidos? Yo creo que ahí hemos bajado, como iglesia estoy hablando, como iglesia evangélica en general. Pasión por los perdidos. Y Pedro está exhortándonos a pensar en la gente que no conoce al Señor. Dios nos bendiga, hermanas y hermanos. En conclusión, tenemos una teología basada en la Biblia y una herencia de líderes de Dios que desafían y dirigen la iglesia del Señor. Tenemos una red creciente de iglesias ubicadas estratégicamente para alcanzar a millones y millones de hombres, mujeres y niños, para que conozcan a Jesucristo y sus vidas sean transformadas. Demanda de nosotros no solamente celebrar sucesos y acontecimientos. Tenemos que pensar que el mundo necesita al Señor y que con la gracia y la ayuda de Dios seguiremos siendo un pueblo escogido. Amén. Seguiremos siendo un pueblo de santidad, pero eso con la finalidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Primera afirmación, digámoslo, somos un pueblo escogido. Somos un pueblo santo. Y somos un pueblo enviado. Somos enviados. Ahora vamos a decir en primera persona, yo soy escogido de Dios. Díganlo con fuerza, yo soy escogido de Dios. ¿Sí? Es escogido de Dios. Díganlo otra vez, soy escogido de Dios. Soy escogida de Dios. Bendito sea Dios. Qué privilegio que Dios le haya escogido. Qué privilegio que Dios le haya escogido. Usted es escogido, escogida. Vuelva a decirlo, soy escogido de Dios. A ver, si el Señor viniera hoy día, si el cielo se abriera y viniera Jesucristo, usted comenzaría a gritar con todas las fuerzas, soy escogido, te pertenezco, Señor, soy tuyo, porque no me quiero quedar afuera. No diría así con toda su alma, con todo su corazón. Usted es escogido. Pero también usted es un pueblo santo. Diga, soy un pueblo santo. Usted ha sido apartado, pueblo santo es apartado. Soy un pueblo santo. Soy pueblo santo. Amén. Amén. Soy pueblo enviado. Soy pueblo enviado. Dios nos envía, hermanas y hermanos. Hoy vamos a salir del templo. En la semana nos cruzaremos con mucha gente. Pidámosle que Dios nos dé gracia y sabiduría para conectarnos con estas personas y hablarles de que pueden salir también de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero que hagamos una breve oración juntos. Comience a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios y dígale, Dios, gracias te doy porque soy un pueblo escogido. Tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo, dice Romanos. Cuando estuve en el vientre de mi madre, lo dice el profeta viejo. Dele gracias a Dios por ser un pueblo escogido, hermana, hermano. No está aquí usted por iniciativa propia. Dios lo atrajo. La gracia de Dios lo alcanzó. Él le vio cuando nadie le vio más. Me viste a mí cuando nadie me vio, dice el Corinto. Dele gracias a Dios por haber sido escogido por Dios. Padre, gracias te doy por haber sido escogido. Gracias por haber sido escogido, Señor. Tú nos escogiste, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Gracias por ser parte de un pueblo santo, un pueblo apartado para ti. Santo significa apartado para ti. No es que seamos perfectos, como dice Pablo, ni que lo hayamos alcanzado ya,
pero proseguimos a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguimos creciendo en la gracia de Dios cada día. Seguimos avanzando en los caminos del Señor. Seguimos viviendo apartados, santos para ti. Pero Padre amado, tú no solo nos quieres escogidos y apartados, santificados, sino que nos quieres como pueblo enviado. Que esta iglesia aquí se sienta un pueblo enviado. Que cada uno de los que estamos aquí sentamos que tú nos envías al mundo. Nos envías, somos un pueblo enviado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Padre, afirma por medio de tu Espíritu Santo estas verdades en los corazones de tus hijos, y que hoy salgan del templo afirmando con todo su corazón y diciendo: somos un pueblo santo, somos un pueblo escogido y somos un pueblo enviado. Escogido, santo y enviado. Padre, esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro ADN. Escogidos, santos y enviados. Bendice esta palabra, Señor. Bendice tus hijos. En el nombre de Jesús.